Buenas tardes, doctor Atilio. Buenas tardes, compañeros. Somos del grupo de laboratorio número 2, al igual de grupo teórico. A mis compañeras y a mí nos ha correspondido exponer el laboratorio número 7 de macroanatomía, correspondiente al tema compartimiento posterior del brazo y antebrazo, mano. En la portada estamos ordenados de manera en la que expondremos. Mi nombre es Brian Isaac Flores y daré inicio a la exposición, esperando sea de mucha ayuda para nuestra formación como futuros profesionales de la salud. Hablando del compartimiento posterior del brazo, vamos a decir primeramente que el compartimiento posterior del brazo está conformado únicamente por un solo músculo, como lo es el tríceps braquial, pero este se divide en tres cabezas, lo que es la cabeza larga, la cabeza lateral y la cabeza media. La cabeza larga, esta se origina directamente donde es el tubérculo infraglenoideo de la escápula, como lo podemos observar aquí. Ese es el origen de la cabeza larga. También la cabeza larga ayuda para lo que es la extensión y la abducción del brazo, y es el músculo menos activo de los tres. Luego en la cabeza lateral, es más potente, pero esta actúa como contrarresistencia y se origina en la parte posterior del húmero. Luego la cabeza media se origina en la cara posterior del húmero, y este músculo es conocido como un mulo de carga. Se refiere a eso porque es el principal encargado de la extensión del antebrazo. Las tres cabezas se insertan en el extremo proximal del olecranon de la ulna y en la fascia, y todos son inervados por el nervio radial. Cuando hacemos pronación y supinación de la mano, sentimos como que nos truena o como así como un malestarcito en la articulación del codo. Eso se debe a la fricción que provoca la supinación y la pronación. Esta fricción debería de dolernos más, pero no es así, ya que estas articulaciones o la inserción proximal de este tiene una bolsa subtendinosa del músculo tríceps entre el tendón tríceps y el olecranon como estructura atenuadora. Esta es la encargada de atenuar esa fricción. Las tres cabezas del tríceps braquial se unen en un fuerte tendón, como lo es el tendón tríceps, y se insertan en el olecranon de la ulna. Al separar la cabeza larga de la cabeza lateral, aquí vemos la cabeza lateral seccionada, podemos ver o localizar lo que es el nervio radial, acompañado de la arteria braquial profunda. El músculo tríceps braquial es extensor del antebrazo o extensor de la articulación del codo, y como ya dijimos, es inervado por el nervio radial. Se puede dar la ruptura de este tendón y es conocida como
ruptura del tendón tríceps braquial. Eso se debe a un desgastamiento sobrecargado de los tendones, y esto se da especialmente en deportistas que han tomado anabolizantes o corticoides orales. Se da en personas ya de 40 a 50 años, y la ruptura se da más que todo con una agresión a un peso superior o igual a los 40 kilogramos, haciendo una resistencia contra el codo a unos 90 grados en flexotensión. Pueden aparecer dolores súbitos y agudos, molestias en la fosa oleocraniana del codo, equimosis o hematoma moderado, y esto se puede tratar con un curataje, con nueva sección de fibra y reclinaje en posición anatómica. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los espacios axilares. Estos espacios axilares encontramos dos. Encontramos el espacio axilar lateral o cuadrangular y el espacio medial o triangular. En el espacio cuadrangular pasan nervios y vasos que discurren entre la axila y la región posterior, y está limitado inferiormente por el músculo redondo menor, por el cuello quirúrgico del húmero, por el redondo mayor y por la cabeza larga del tríceps. El contenido de este espacio cuadrangular: únicamente el nervio axilar, la arteria y la vena circunfleja humerales. Ahora, en el espacio triangular, esta es una zona de comunicación entre la axila y la región posterior de la escápula, delimitada por la cabeza larga del músculo tríceps, por el borde superior del músculo redondo mayor y por la parte del borde inferior del redondo menor. El contenido de esta fosa es la arteria y vena circunfleja escapulares. Esta arteria circunfleja se origina de la arteria subescapular, que es la rama más grande de la arteria axilar. Muy bien, ahora pasamos a lo que es el compartimiento posterior del antebrazo. Y vamos a empezar diciendo que este compartimiento se divide en dos planos, como lo es el plano profundo y el plano superficial. Vamos a empezar a hablar un poco acerca del plano superficial, en el cual encontramos los músculos brachiorradial, el músculo extensor largo del carpo. Encontramos también el músculo extensor radial corto, el músculo radial corto del carpo. Encontramos el extensor de los dedos, el músculo extensor de los dedos. Encontramos el extensor del dedo meñique, y el extensor cubital del carpo, y también el anconeo, el músculo anconeo. Estos músculos todos son inervados por el nervio radial. Uno de ellos es inervado por el ramo profundo del nervio radial y otros por el nervio interóseo. Las funciones flexores, accesorios, extender y aducir la muñeca, extender los dedos índices, medio y anular y el meñique, y también extiende el dedo meñique. Podemos resaltar un poco acerca del músculo extensor de los dedos, que en su parte inferior se divide en 4 tendones por medio del capuchón extensor.
que estos se van a las bases de la falange medial y distal en los dedos índice, medio, anular y el meñique. Ahora bien, el plano muscular profundo. En el plano muscular profundo vamos a encontrar el músculo supinador. El músculo supinador que está siendo perforado por el nervio interóseo posterior y a la vez también por la arteria interósea recurrente. Encontramos también el aductor largo del pulgar, el músculo aductor largo del pulgar. Encontramos el músculo aductor corto del pulgar, también el extensor largo del pulgar y el extensor del índice, el extensor del dedo índice. Estos todos son inervados por el nervio interóseo posterior, todos inervados por este nervio. Entre las funciones pues está la supinación, a abducir la articulación carpo-metacarpiana, extender la articulación metacarpofalángica, extensión de la articulación interfalángica y extender el dedo índice. Y aquí podemos observarlos también ya de manera seccionados, y podemos observar lo que son los músculos extensores radial del carpo, el músculo extensor radial corto del carpo, el músculo extensor largo del carpo, y así los podemos observar todos. La tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica se define como una depreciación en la zona posterolateral de la muñeca y del primer metacarpiano, formada por los tendones extensores, del dedo que se dirigen hacia el pulgar. Históricamente, en esta depresión se colocaba tabaco en polvo o rapé que se inhalaba por la nariz. Esta está delimitada lateralmente por lo que es el aductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar, medialmente por el tendón del extensor largo del pulgar, en la base por los procesos estiloides y el piso por el hueso escafoide y el hueso trapecio, y por los extremos distales de los tendones de los extensores radial largo y corto del carpo. Surca superficialmente en esta zona lo que es el ramo superficial del nervio radial. Muchas estructuras pasan por aquí, no todas forman parte. Por ejemplo, la arteria humeral, el nervio mediano, la articulación ulnar, el nervio anal y la arteria interósea. Esas no forman parte de esta estructura, pero sí lo que es la arteria radial y su rama. La tenosinovitis de Kerbai, esa es una afección dolorosa que afecta a los tendones de la muñeca del lado del pulgar. Puede ocasionar dolor al girar la muñeca, al agarrar cualquier cosa o a cerrar el puño. Los tratamientos de esta pueden ser inmovilizar el pulgar o bien la muñeca y aplicar hielo en la zona. Se puede detectar también poniendo el dedo pulgar en el centro de la palma, apuñando y haciendo la flexión. Y al haber dolor en la zona de la tabaquera anatómica, pues se dice que es tenosinovitis. Ahora bien, hablando un poco acerca del nervio radial, este se distribuye en dos ramas, como lo es la rama superficial y la rama profunda. La rama superficial es meramente cutánea o sensitiva y está cubierta por el músculo braquiorradial. Esta se dirige por atrás del antebrazo subcutáneamente, inervando la piel de la parte lateral del dorso de la mano a través de los nervios digitales
que inerva la piel del pulgar, del índice y parte del dedo medio. Ahora bien, la rama profunda, esta es completamente motora y su inervación es muscular y articular. Se origina también en lo que es el músculo braquiorradial. En la región posterior del antebrazo se sitúa entre los músculos extensores superficiales. La rama profunda es conocida como nervio interóseo posterior. Termina dando ramas para las articulaciones de la muñeca y de las intercarpianas. La rama superficial inerva a lo que es el músculo supinador, el extensor de los dedos, el músculo extensor de los dedos, que lo vemos aquí seccionado. Inerva también lo que es el abductor largo del pulgar, y también inerva al extensor corto del pulgar. El extensor corto del pulgar. Y así finaliza mi exposición. Por su atención, gracias. 2.1. Mano. Generalidades. La mano es la región de la extremidad superior distal a la articulación de la muñeca. Se le describe una superficie anterior y una posterior llamadas palma y dorso. Este singular órgano está conformado por 27 huesos. No solo depende funcionalmente de sus constituyentes intrínsecos, sino también de un número considerable de estructuras que se originan en niveles más proximales, como lo son los músculos extrínsecos y sus tendones, los nervios y los vasos sanguíneos. Todos estos elementos interactúan de manera tal de que dan vida al amplio rango de movimiento, la capacidad de agarre, la labor sensitiva y todas sus demás funciones. Los huesos de la mano. En el esqueleto de la mano se distinguen sus tres regiones, que son el carpo, el metacarpo y los falanges. El carpo en la mano articula los huesos de la región del carpo y están organizados en dos filas, una superior o proximal e inferior y distal. La fila proximal están situados de lateral a medial. En este podemos encontrar lo que es el escafoides. Este hueso recibe su nombre por su característica forma de barca. El semilunar, que se distingue por su pronunciada concavidad que le da forma de media luna. Se articula con el radio, el escafoides, el piramidal, el grande y el ganchoso. El piramidal se distingue por su forma de pirámide triangular y una superficie articular oval para el pisiforme. El pisiforme es un pequeño hueso sesamoideo ubicado en la región anterior del piramidal, que está asociado al tendón del flexor cubital del carpo. Es más fácil de reconocerlo por su forma de guisante y conforme el borde cubital del túnel del carpo. En la fila distal del lateral a medial se puede encontrar lo que es el trapecio. Este hueso conforma el borde radial del túnel del carpo. El trapezoide es el hueso más profundo del carpo y el más pequeño de la fila distal, relacionado articularmente con el trapecio, el escafoide, el hueso grande. El hueso grande, como su nombre lo indica, es el hueso más grande del carpo y su forma se asemeja a la de un fantasma por su superficie redonda con una base aplanada. Tenemos también el ganchoso, su saliente voluminosa de su superficie anterior, denominada apófisis unciforme o gancho, le da su nombre. Se articula con el semilunar, el piramidal, el grande y con el quinto metacarpiano. El metacarpo. Se enumeran del 1 al 5 a partir del pulgar. Están dotados de una cabeza convexa distal
que se articula con los falanges. Un cuerpo cóncavo en su superficie palmar que servirá como contenido muscular y una base proximal abultada que se articula con la segunda fila del hueso, del carpo y los metacarpianos adyacentes, a excepción del segundo y el primero, que no se articulan entre sí. Este último está más anterior y en rotación interna de 90 grados para permitir la posición del pulgar. El primer metacarpiano es el más corto de todos. Dada su rotación, su cara palmar se ubica medialmente y se divide en una parte lateral mayor y una medial menor por una cresta. La separación servirá para la inserción de los músculos oponentes del pulgar y el primer interóseo dorsal. La cabeza es más ancha y menor respecto a los otros. En su cara palmar se extienden dos eminentes articulaciones que servirán de superficie de desliz o los huesos sesamoides. La base sirve de inserción para los músculos abductores del pulgar y parte del primer interóseo dorsal que se extienden hasta el cuerpo. Cuenta con una superficie cóncavo-convexa que se articula con el trapecio. Estabilizada por el ligamento oblicuo anterior y ligamento dorsal-radial principalmente. Entre los huesos del trapecio y el primer metacarpiano se encuentra la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Acá. El segundo metacarpiano es más largo y su base es más grande. Esta se prolonga hacia arriba y hacia adentro, formando una cresta prominente. Presenta 4 facetas articulares, 3 en la superficie superior y 1 en el lado cubital. De las facetas en la superficie superior, la intermedia es la más grande y es cóncava de lado a lado para la articulación con el trapezoide. La cara lateral es pequeña, plana y ovalada para la articulación del trapecio. La medial es la cumbre de la cresta. Es larga y estrecha para articularse con el grande. La faceta del lado cubital es articulada por el tercer metacarpiano. De este metacarpiano se originan 3 músculos interóseos y los ligamentos colaterales de la articulación metacarpofalángica, que surgen de los cóndilos radial y ulnar, que dan estabilidad y flexión en la articulación. El tercer metacarpiano es el segundo metacarpiano más grande. Su base cuenta con superficies articulares para los 2 metacarpianos adyacentes y el hueso grande. Posee un proceso estiloide que se extiende desde su lado radial hasta la superficie dorsal, que crea la faceta articular y sirve como inserción para el ligamento intermetacarpiano. El cuerpo del tercer metacarpiano es similar al segundo, sin embargo su superficie dorsal es más plana para permitir el movimiento deslizante de los tendones extensores. El cuarto metacarpiano es más corto y es más pequeño que el tercero y frecuentemente posee un diámetro menor a todos los metacarpianos. La base es pequeña y cuadrilátera y tiene superficies articulares para el tercer y quinto metacarpiano. Su superficie superior presenta 2 facetas, una grande medialmente para la articulación del ganchoso y una pequeña lateralmente para el grande. El quinto metacarpiano, su base es más grande que la del cuarto metacarpiano. Posee una carilla en forma de silla que se articula con el ganchoso y una en su lado radial que se articula con el cuarto metacarpiano. En su lado cubital hay un tubérculo prominente para inserción del tendón del extensor cubital del carpo. La parte lateral de la superficie dorsal sirve para la fijación del cuarto interóseo dorsal y la parte
Es lisa, triangular y está cubierta por los tendones extensores del dedo meñique. La articulación carpometacarpiana a este nivel, dada su orientación, permite mayor movilidad y facilidad para la manipulación y agarre. En esta parte de acá se aprecia lo que es la articulación carpometacarpiana del segundo al quinto dedo. Los falanges. Los falanges en total son 14 huesos que componen los dedos propiamente. A cada dedo le corresponden 3 falanges, la proximal, la medial y la distal, a excepción del pulgar, que solo cuenta con 2, una proximal y una distal. Cada falange proximal forma una articulación condílea con su respectivo metacarpiano, que esta sería la articulación metacarpofalángica en la base, lo que permite el movimiento en 2 planos, mientras que la articulación interfalángica son trocleares en forma de bisagra, que permiten un rango de movimiento en un único plano. La falange distal o unglear es más pequeña y tienen cuerpos anchos en la base, pero angostos en el medio y se aplana hacia la punta, formando un abanico. Articulaciones de la mano. Tenemos la articulación radiocarpiana, radiocarpal o de la muñeca, que se clasifica como sinovial, biaxial y elipsoidea. Esta permite el movimiento de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. La articulación intercarpianas se clasifican como sinoviales, planas o artroideas, que permiten el movimiento de deslizamiento. Las articulaciones carpometacarpianas del primer dedo se clasifican como sinovial, biaxial, en silla de montar o de encaje recíproco, permitiendo el movimiento de flexión, extensión, abducción, aducción y oposición. Las articulaciones carpometacarpianas del segundo al quinto dedo son sinoviales, planos o artroideos, permitiendo el movimiento de deslizamiento. Las articulaciones metacarpofalángicas son clasificadas como sinoviales, biaxiales, cóndiles, permitiendo el movimiento de flexión, extensión, abducción y circunducción. Y por último, la articulación interfalángica son sinoviales, biaxiales o de bisagra, permitiendo el movimiento de flexión y extensión. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Tina Cristela Hernández González y en esta ocasión nos ha correspondido hablarles acerca del laboratorio número 7. Continuando con el tema, quisiese en esta ocasión hablarles de la articulación radiocarpal o radiocarpiana, o también conocida mejor como de la muñeca. ¿Ves? La articulación radiocarpiana, también conocida como articulación de la muñeca, es una articulación sinovial formada por el radio, su disco articular y 3 huesos carpianos proximales, escafoides y semilunar y piramidal. Técnicamente, la articulación radiocarpiana es considerada como el único componente articular de la articulación de la muñeca, valga la redundancia, del carpo de la mano. Las carillas articulares del radio y el ligamento triangular forman una superficie cóncava, elíptica, transversalmente que encaja en la superficie convexa, formada por las carillas articulares, de los cuales estarían el escafoide, el semilunar, el piramidal. En la articulación radiocarpiana, la gran carilla cóncava, ubicada en el extremo distal del radio, se articula directamente con los huesos escafoides y semilunar. La articulación entre el radio distal y el hueso piramidal es indirecta y facilitada por medio del disco articular bicóncavo,
El hueso escafoide es el hueso más voluminoso de la primera fila, que toma su nombre a la forma parecida a una de sus 6 caras del escafoides. Tiene 3 carillas articulares y 3 no articulares. Este se articula con 5 huesos, los cuales serían el radio, el semilunar, el hueso grande, el hueso trapezoide y el trapecio. También podemos observar el semilunar, llamado así porque tiene forma de media luna, con la concavidad hacia abajo y tiene carillas articulares para con los huesos inmediatos y 2 carillas no articulares. Se articula con 5 huesos, los cuales serían radio, el escafoide, piramidal, el ganchoso y el hueso grande. También acá podemos observar el piramidal, que tiene forma de una pirámide cuya base mira hacia arriba y afuera. Presenta 4 carillas articulares y 2 no articulares. Se articula con 4 huesos, el cual sería el cúbito, el pisiforme, el semilunar y el hueso ganchoso. También tenemos acá lo que serían estas articulaciones, la radiocarpal palmar, que en esta el ligamento radiocarpano palmar o ligamento anterior, también conocido como el ligamento radiocarpiano volar, es una banda membranosa, ancha, unida por el extremo distal del radio y que desciende hasta el escafoide, el semilunar, el piramidal y el hueso grande del carpo de la muñeca. Además de esta amplia membrana existe el fascículo redondeado superficial al rostro, que se extiende desde la base de la apófisis estiloidea del cúbito hasta el hueso semilunar y triangular. También podemos ver el radiocarpal dorsal, también conocido como radiopiramidal o radiosemilunar piramidal. Es menos espeso y menos fuerte que ese contraparte palmar. Emerge de ambos lados del tubérculo radial dorsal, formado por 2 partes, que sería la parte superficial más ancha, esta lateral al tubérculo dorsal, y se extiende de forma oblicua entre el radio distal. Con la cara dorsal, el hueso piramidal, la parte profunda más estrecha, emerge medial al tubérculo dorsal y se inserta en el ligamento semilunar piramidal interóseo. La función de este ligamento radiocarpiano dorsal es limitar la flexión completa del carpo. También podemos observar el cúbito carpal palmar y también el colateral ulnar o lateral interno. El ligamento ulnar sirve para prevenir la translocación palmar de los huesos carpianos ulnares y permite que la mano siga al radio todos sus movimientos. También limita la aducción, deviación ulnar del carpo. También vemos acá el colateral radial o lateral externo. El borde más lateral de este ligamento también extiende fibras al hueso trapecio, formando el ligamento colateral radial, o sea, el carpiano. Los músculos responsables de los movimientos de la articulación de la muñeca. Como podemos ver, tenemos los movimientos que sería el movimiento de flexión, de extensión, el movimiento de flexión, de abducción y de aducción. Los músculos que se encargan de cada uno de ellos. En el movimiento de flexión podemos ver principalmente producida por los músculos flexor ulnar del carpo o cubital anterior, también el flexor radial del carpo palmar mayor, que estos son con el soporte del flexor superficial a los dedos. También en la extensión es principalmente producida por los músculo extensor lárico del carpo y el extensor lunar del carpo con ayuda del extensor de los dedos.
acá lo podemos ver, extensor radial largo del carpo o primer radial externo, extensor radial corto del carpo o segundo radial externo y extensor ulnar del carpo o cúbito posterior. También en el movimiento de aducción, los músculos que se ven involucrados sería el flexor radial del carpo, el extensor radial largo del carpo y extensor radial corto del carpo. Este es principalmente producido por el aductor largo del dedo gordo y ahí como está cada uno de ellos. También en el movimiento de aducción podemos ver que los músculos serían flexor ulnar del carpo y extensor ulnar del carpo. Es producida mayormente por cada uno de estos. Ahí podemos ver nosotros los movimientos, el movimiento de extensión, de flexión, de aducción y de abducción. Cabe también destacar las regiones musculares de la mano, que en la región palmar se reconocen las prominencias musculares, las cuales sería la eminencia tenar inmediata al dedo pulgar y la eminencia hipotenar próxima al dedo del meñique. En la eminencia tenar es una masa muscular de la mano con forma de gota de agua y que constituye la base del pulgar. La piel que se asienta sobre esta región es el área que es estimulada en el examen médico para ejecutar el reflejo palmomentanión. También los músculos de esta, la eminencia tenar, está formada por 4 músculos destinados al dedo pulgar, los cuales ejercen sus acciones a nivel de la articulación metacarpofalángica y carpometacarpiana del pulgar. Estos serían los músculos, el número 1, el flexor corto del pulgar, que se origina en el tubérculo del trapecio y su lugar de inserción está en la primera falange y el semazoide externo. Su función es la flexión del dedo pulgar. El número 2, que sería el oponente del pulgar, que se origina en el tubérculo del trapecio y su lugar de inserción es el borde externo del metacarpiano. Su función es oponer o enfrentar el pulgar a la palma de la mano. El 3, que sería el aductor corto del pulgar, que se origina en el hueso escafoide y el ligamento anular anterior, y su lugar de inserción es la primera falange del pulgar y el sesamoide externo. Su función es separar o alejar el pulgar de la mano. El 4, que sería el aductor del pulgar, es el músculo más profundo de los intrínsecos y el único que toma origen en la primera fila del carpo. Se inicia en el tubérculo del escafoides y en el retículo de los flexores. La inervación, los músculos de la eminencia tenar son inervados por el nervio mediano menos el aductor del pulgar, que es inervado por el nervio cubital proveniente de la presión braquial. Dicho esto, la eminencia hipotenar próxima al dedo del meñique es una masa de 3 pequeños músculos ubicados en la mano humana por debajo del dedo meñique, cuya función es controlar los movimientos de dicho dedo. La masa de la eminencia hipotenar sirve como capa protectora para el nervio cubital, o sea, el ulnar, y los vasos sanguíneos que atraviesan esta zona. Los 3 músculos que componen la eminencia hipotenar, todos inervados por la rama profunda del nervio cubital, son de dentro hacia afuera. El número 1, oponente del dedo del meñique. Número 2, flexor corto del dedo del meñique y aductor del dedo del meñique. Los músculos intrínsecos de la mano son aquellos que tienen su origen fuera de la mano y se insertan en ella. En la región palmar, los tendones de los músculos intrínsecos podríamos decir el flexor común superficial de los dedos, flexor común profundo de los dedos y flexor común del dedo corto. Esta sería mi participación. Muchísimas gracias. Dejo a mi compañera que continúe con el tema. Músculos intrínsecos de la mano y su inervación. Los músculos intrínsecos de la mano mueven los dedos
completando a los músculos flexores y extensores largos del antebrazo que también mueven los dedos. Este se divide en dos grupos de músculos, que son la eminencia tenar, que consta de un cono de 3 músculos tenares en la base del pulgar. 2. Eminencia hipotenar. Consta de un cono de 3 músculos hipotenares en la base del dedo meñique. Estos músculos intrínsecos se dividen entre los más profundos, que son el aductor del pulgar, que este se encuentra profundo en la palma y aduce el pulgar. Los lumbricales son 4 pequeños músculos que se insertan en los tendones del flexor profundo de los dedos. Y los interóseos, que son 3 músculos interóseos palmares y 4 dorsales entre los metacarpianos. Los interóseos palmares aducen los dedos y los interóseos dorsales aducen con los dedos. Tenemos de primero el oponente del pulgar, que es esa parte que se señala aquí de verde. Esto se origina el retinaculo flexor y tubérculo del trapecio. Su inserción ocurre del lado lateral del primer hueso metacarpiano y su inervación ocurre del nervio mediano y el C8, que es el dedo anular, y el T1, que es el dedo meñique, que estos dos se unen para formar el tronco inferior. Las acciones principales de este es que opone el pulgar hacia el centro y lo rota inmediatamente. 2. Aductor corto del pulgar, que es este que se puede observar aquí. Su origen es el retinaculo flexor y tubérculos de escafoide y trapecio. Su inserción es del lado lateral de la falange proximal del pulgar y su inervación ocurre también en el nervio mediano, en el C8 y T1. Las acciones principales que aduce el pulgar a nivel de la articulación metacarpofalángica. 3. Flexor corto del pulgar, que este que se puede observar que es como la parte trasera del pulgar, que su origen es del retinaculo flexor y tubérculos del trapecio. Su inserción ocurre del lado lateral de la falange proximal del pulgar. Su inervación ocurre en el nervio mediano, el C8 y T1. Las acciones principales es que flexiona la falange proximal del pulgar. El aductor del pulgar. Su origen es la cabeza oblicua, que son la base de los huesos metacarpianos, que sería el segundo y tercer hueso. Y la cabeza transversa, que es la cara anterior del cuerpo, del tercer hueso metacarpiano. Y su inserción ocurre del lado medial de la base de la falange proximal del pulgar. Su inervación ocurre del nervio mediano, del C8 y T1. La acción principal es que aduce el pulgar hacia el dedo medio, aquí. 5. Aductor del dedo meñique, que esta parte que se encuentra aquí es como el lado lateral del dedo meñique, que se origina en espiciforme y tendón del flexor cubital de escarpo. Su inserción en el lado medial de la falange proximal del quinto dedo y su inervación ocurre del nervio mediano, del C8 y T1. La acción principal es que aduce el quinto dedo, o sea, el meñique. Flexor corto del dedo meñique. Esta aquí es como la parte de adentro del dedo meñique, que se origina del gancho, del ganchoso y retinaculo flexor. Su inserción ocurre del lado medial de la falange proximal del quinto dedo. Su inervación es del nervio mediano, el del C8 y T1.
Su acción principal es que flexiona la falange proximal del pulgar. 7. Oponente del dedo meñique. Estos se encuentran como cruzado de adelante para atrás. Como pueden ver, esta parte verde se origina también del gancho anchoso y retináculo flexor. Su inserción es de la cara palmar del quinto hueso. Y su inervación ocurre del nervio mediano C8 y T1. Las acciones principales que tira del quinto hueso metacarpiano y lo rota, llevando al quinto dedo a oposición con el dedo pulgar. Los interóseos dorsales, que son estos que se encuentran entre medio de los dedos, estos se originan de los lados adyacentes de dos huesos metacarpianos. Su inserción es la expansión extensora y bases de la falange proximal de los dedos segundo de este al cuarto dedo. Su inervación ocurre en el nervio mediano, el C8 y T1. Las acciones principales son que abduce los dedos, flexiona los dedos a nivel de las articulaciones y extiende la articulación interfalángica. Los interóseos palmares son los que se encuentran como a un solo lado de cierto hueso. Y como aquí dice, los lados de los huesos metacarpianos del segundo, cuarto y quinto hueso. Su inserción son las expansiones extensoras y bases de las falanges proximales de los dedos segundo, cuarto y quinto. Su inervación ocurre en el nervio mediano, que es el C8 y el T1. Las acciones principales que aduce los dedos, flexiona los dedos a nivel de las articulaciones y extiende la articulación interfalángica. 10. Lumbricales 1 y 2, que son estos que se pueden observar aquí. Estos se originan de los dos tendones laterales del flexor profundo de los dedos y su inserción son a los lados laterales de las expansiones extensoras de los dedos, o sea, del segundo y tercer dedo. Su inervación ocurre en el nervio mediano C8 y T1. Las acciones principales de esto es que flexionan los dedos a nivel de las articulaciones y extienden las articulaciones interfalángicas. 11. Lumbricales 3 y 4, que son estas 3 y 4. Estas se originan de los tres tendones medianos del flexor profundo de los dedos. Su inserción son de los lados laterales de las expansiones extensoras del cuarto y quinto dedo. Su inervación es del nervio mediano C8 y T1. Las acciones principales de este es flexionar los dedos a nivel de las articulaciones y extienden las articulaciones interfalángicas. La irrigación de la mano, arterias ulnar y radial, arcos palmares superficial y profundo. Esta es la irrigación arterial de la mano, que está dada por ramas de la arteria radial y ulnar, las cuales forman 4 arcos en la porción distal del miembro superior. Y aquí podemos observar que esta es la arteria radial y aquí la podemos observar más de cerca. La arteria ulnar es la mayor rama terminal de la arteria braquial y se origina en la fosa cubital, generalmente distal al pliegue cubital de trayecto profundo. Esto alcanza la parte medial del antebrazo, disponiéndose verticalmente en la parte media del mismo. O sea, aquí la arteria cubital es esta, o arteria ulnar es lo mismo. Para poder irrigar la mano se establecen 4 arcos vasculares por anastomosis de la arteria cubital y radial. El primer arco es el arco palmar superficial, que es este que se encuentra aquí.
como pueden observar aquí, que se encuentra entre el tercer y cuarto hueso de la mano. Este está a nivel de la región distal del cuerpo de los metarsianos. La arteria cubital en su terminación distal se continúa con la rama palmar y esta arteria emite ramos para los dedos, que son 3 arterias digitales comunes que se bifurcan irrigando los dedos 2, 3, 4 y 5, que son las arterias digitales. Acá tenemos una, aquí tenemos otra y tenemos otra. Y tenemos la arteria digital palmar propia del quinto dedo, aquí. Tenemos el arco profundo, que es este que se observa aquí, que está en el tercer hueso del dedo, se puede decir. Este está ubicado bajo los tendones de los flexores y sobre la base de los metacarpianos. Este es el resultado de la fusión de la terminación de la arteria radial con la arteria palmar profunda. Emite ramos tanto proximales que se anastomosan con la red carpiana palmar como distales, que en este caso son las arterias metacarpianas palmares, la arteria principal del pulgar y la arteria radial del índice. Tenemos la inervación sensitiva de la mano. Esta es la inervación sensitiva del dorso de la mano, que está dada generalmente por el ramo superficial del nervio radial y el ramo dorsal del nervio ulnar, donde el primero alcanza la zona lateral hasta la mitad radial del dedo anular y el segundo la mitad ulnar de este dedo y también el dedo mínimo, no estando exenta de variaciones. Como podemos observar, el verde es el lunar, como se puede ver aquí, que está entre el cuarto y el quinto dedo, una pequeña parte, y podemos ver que el mediano se encuentra en la mayor parte de la mano, por la parte de atrás, y podemos ver que el radial se encuentra como a un costado del dedo pulgar de la parte de atrás, y viendo el frontal podemos ver que el nervio ulnar se mantiene de la misma cantidad como cuando está así, la mano así atrás. Se puede ver que hay una parte del nervio mediano de la parte morada que le da al cuarto dedo. Podemos ver que en la parte de enfrente del nervio radial se extiende casi por la mayoría de dedos, solo que lo hace hasta una parte a la mitad, y el nervio mediano que lo hace en las puntas del primero al tercer dedo.